El siguiente podcast es un proyecto vinculado al programa PAPIME de la UNAM y producido por el Taller de Estudios sobre Medio Oriente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En uno de los primeros episodios de esta temporada hablamos sobre las guerras del Golfo, y junto con el Dr. Saleh Al-Khalifa revisamos qué fueron estos conflictos y cuáles fueron sus implicaciones en nuestra región de estudio. Pero sobre todo, nuestra conversación resultó ser bastante esclarecedora al ofrecernos una comprensión más crítica sobre los intereses y narrativas que justificaron la invasión estadounidense en Irak en 2003. Esta injerencia duró casi una década, comenzando en marzo de 2003 y terminando en diciembre de 2011, cuando las tropas norteamericanas se retiraron del territorio. Sin embargo, es importante recordar que el repliegue estadounidense no supuso un periodo de estabilidad para el país, sino más bien uno de inestabilidad generalizada que también trajo consigo profundas consecuencias para la región. Mi nombre es Jimena Rodríguez y David Vázquez, host de su podcast Las Relaciones Internacionales en Medio Oriente. Les damos la bienvenida al 27º episodio titulado La invasión a Irak en 2003. ¿Cuáles fueron los cambios en el escenario internacional que propiciaron la invasión militar a Irak en 2003? ¿Cuál fue la posición del gobierno de México en el Consejo de Seguridad? ¿Y qué repercusiones tuvo la ocupación de Irak para la estabilidad y la seguridad de la región? Para responder esto, hoy nos acompaña Angélica Arce, licenciada y maestra en Relaciones Internacionales, quien se ha desempeñado como embajadora del Servicio Exterior Mexicano en la representación ante el Reino de Marruecos y al mismo tiempo como embajadora concurrente ante Costa de Marfil, Guinea-Bissau, Malí y Senegal. Bienvenida, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por la invitación para participar en el podcast sobre estos temas tan interesantes vinculados a la región de Medio Oriente. Muchas gracias a usted por acompañarnos. Muy bien, para comenzar, quisiéramos preguntarle cuáles fueron los cambios en el escenario internacional que propiciaron la invasión militar a Irak en marzo de 2003. Podemos mencionar varios factores. Primero hay que recordar que para principios de la década de los 90 del siglo pasado ya se había dado el desmoronamiento de la Unión Soviética. Surgió Estados Unidos como la gran potencia hegemónica y como defensora de los valores de la democracia liberal. Y también hay que tener presente la administración del presidente George Bush en el año 2000, y a él le tocó rodearse de un equipo de ideólogos muy orientados hacia un pensamiento neoconservador, en donde ellos consideraban que le correspondía a Estados Unidos a asumir la defensa a nivel mundial precisamente de estos valores defendidos tanto por Estados Unidos como por el bloque de países de Occidente en lo que se refiere a la defensa de los valores democráticos liberales. En esto se da el 11 de septiembre de 2001 el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, y esto provocó una reacción inmediata en la política exterior del gobierno de Estados Unidos, básicamente el combate al terrorismo internacional. Y aquí la administración Bush empezó a buscar vínculos entre posibles líderes facilitadores de acciones terroristas, y no pasaron muchas semanas hasta que algunos sectores precisamente de esta administración conservadora de Estados Unidos llegó a la propuesta de que habría que hacerse cargo de Irak y de su líder de ese entonces, Saddam Hussein, ya que era considerado como un estado que desafiaba el orden mundial hegemónico de Estados Unidos, precisamente por no compartir esta defensa a ultranza de estos valores promovidos por Estados Unidos. Y aprovechando que el régimen de Hussein estaba en falta en el cumplimiento de unas resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a principios precisamente de la década de los 90 como resultado de la invasión de Irak a Kuwait, un pendiente muy importante que tenía que atender el régimen de Hussein era permitir la entrada de inspectores de Naciones Unidas a verificar que efectivamente no había armas de destrucción masiva, principalmente armas químicas o biológicas, y posteriormente determinar que Irak tampoco tenía la capacidad para tener un programa de desarrollo de armas nucleares. Entonces todos estos factores se conjuntaron para que en el segundo semestre de 2002 Estados Unidos decidiera traer nuevamente este tema
al ámbito del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pidiendo de manera muy firme al régimen de Irak que diera pruebas y que permitiera el acceso sin obstáculos al grupo de inspectores de Naciones Unidas para verificar que efectivamente había cumplido con sus obligaciones en materia de desarme. Estas negociaciones se fueron complicando y posteriormente Estados Unidos decidió abandonar la negociación multilateral, decidió asumir una posición unilateral en lo que se refiere a su política exterior y decidió invadir militarmente a Irak para dar un cambio de régimen, derrocar a Hussein, para darle al pueblo de Irak la posibilidad de tener una democracia según los valores occidentales y para destruir cualquier indicio de armas de destrucción en masa. Entonces, básicamente fue una combinación de estos factores lo que llevó al empleo de fuerza militar en contra de un Estado miembro de Naciones Unidas por parte de otro Estado miembro de Naciones Unidas. Así llegamos a esta lamentable situación en marzo de 2003 cuando se dio la invasión militar a Irak. ¿Cuál fue la posición del gobierno mexicano en el Consejo de Seguridad en los últimos meses de 2002 y el comienzo de 2003? México formaba parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como miembro no permanente desde enero de 2002 hasta diciembre de 2003. Hay que recordar que esta fue una propuesta del gobierno de la alternancia de Vicente Fox cuando informó que México debería de ser un actor relevante en el ámbito multilateral y pues qué mejor órgano que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces cuando entró México al Consejo de Seguridad nunca se imaginó que se iba a presentar un tema tan difícil como el de Irak. A lo largo de las negociaciones, en ese entonces Adolfo Aguilar Sincer era el representante de México ante la ONU y acompañado por un equipo de diplomáticos mexicanos del cual yo también formé parte, se hizo una defensa de nuestros principios de política exterior en el sentido de que debía de prevalecer la solución pacífica de las controversias y evitar una intervención en Irak. Esta posición que asumió México fue compartida por la mayoría de los integrantes del Consejo de Seguridad, entre otros 3 de los miembros permanentes, como fue Francia, fue Rusia y fue China, y por algunos de los miembros no permanentes, básicamente Chile, Angola, Pakistán, que pensaban, al igual que México, que debería de agotarse todas las instancias multilaterales antes de contemplar el uso de la fuerza militar. Se llevaron a cabo negociaciones muy intensas sobre un proyecto de resolución presentado por Estados Unidos, pero cuando Estados Unidos se percató de que no iba a tener los votos necesarios para aprobar su iniciativa, fue cuando decidió dejar la negociación multilateral y concentrarse en una maniobra, como mencioné, de tipo unilateral y proceder a la invasión militar con el apoyo de otros gobiernos, básicamente España, fue Reino Unido, algunos países europeos e incluso algunos países de la región del Medio Oriente que apoyaron esta acción punitiva de Estados Unidos. Nos ha descrito las causas de la invasión, el tenso ambiente al interior del Consejo de Seguridad. Sin embargo, quisiéramos finalizar con esta pregunta. ¿Qué repercusiones tuvo la ocupación de Irak para la estabilidad y seguridad de la región de Medio Oriente? Tuvo repercusiones, en mi opinión, negativas, porque no se logró el objetivo que perseguía Estados Unidos de instaurar una democracia según los criterios de Occidente. Se dio una situación de caos, una situación en donde la población civil fue víctima no solamente de los ataques militares, pero de situaciones de penuria en términos de desempleo, de falta de alimentos, de falta de acceso a servicios de salud, carencia en el acceso a servicios educativos, y esto duró muchos años. Y fue gracias a los esfuerzos de Naciones Unidas, se aprobó la misión de asistencia de Naciones Unidas a Irak, en donde aproximadamente desde abril de 2003 hasta diciembre de 2025, cuando va a concluir su mandato, a lo largo de todos estos años fue principalmente Naciones Unidas quien pudo apoyar a la reconstrucción de Irak. Y por otra parte, en el ámbito regional se provocó también una situación de desestabilidad y de inseguridad, porque la invasión fue aprovechada por otros países de la región como Irán, como Turquía, para tener una mayor presencia en los asuntos internos de Irak y crear pues también una situación prolongada de inestabilidad y de inseguridad
en la región. Entonces realmente vemos que cuando hay la participación de grandes potencias, en este caso fue Estados Unidos, pero anteriormente fue Reino Unido, en el caso concreto de Irak, en donde no hay realmente una búsqueda genuina de buscar una situación más favorable para el pueblo o el gobierno de Irak, sino realmente es aprovechar una coyuntura pues para seguir teniendo acceso a determinadas riquezas que pueda tener Irak, y en este caso pues es un caso muy evidente, es el acceso a los recursos petroleros, ya que Irak es uno de los países que cuenta también con una de las mayores reservas petroleras a nivel mundial. Entonces hay toda esta política de dobles estándares en donde de manera oficial se dice una cosa, pero de manera informal uno se da cuenta de que los objetivos son otros, ¿no? A lo largo de los años creo que en lugar de ayudar a la estabilidad y seguridad de la región, se logró precisamente lo contrario. Y bueno, en estos momentos Irak ya pudo llevar a cabo elecciones, está en proceso de consolidación de sus instituciones, del Estado de Derecho, se ha mejorado un poco la situación del pueblo, pero sigue habiendo muchas carencias todavía, y mucho como resultado de la invasión militar de hace 22 años. Embajadora, maestra, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido todo un placer poder escucharla. Para cerrar con este episodio, ¿será posible que nos recomiende alguno de sus textos o lecturas para que nuestra audiencia pueda leerla? ¿Cómo no? Mire, estoy yo en el 8º semestre del doctorado en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales, y tengo la fortuna de conocer al doctor Moisés Garduño, quien me invitó a participar con un artículo precisamente sobre Irak en un libro de próxima aparición y que les recomiendo mucho que lo consulten cuando salga. Es un libro también editado por la UNAM que lleva como título Autoritarismo y Militarismo en Medio Oriente y Norte de África, de la pandemia por COVID-19 al conflicto ruso-ucraniano. Y por cierto, fue durante la pandemia de COVID que decidí jubilarme del Servicio Exterior Mexicano, y ahora pues les repito, estoy muy contento porque ya llevo 4 años haciendo este doctorado y creo que es una de las mejores experiencias que me ha tocado pasar. Muchas gracias. Los datos del libro los dejaremos en la descripción de este episodio y no nos queda más que desearle mucho éxito en sus proyectos actuales y esperamos vernos muy pronto. Muchísimas gracias. Como en nuestra temporada pasada, quisiéramos agradecer al público que nos escucha desde diferentes partes del país y del mundo, no sin antes invitarles a seguir las redes del Taller de Estudios sobre Medio Oriente y, por supuesto, a continuar escuchando las discusiones en nuestros próximos episodios. Cada reproducción nos ayuda a crecer como proyecto, así que no duden en compartir el podcast. Todo el equipo se los agradece inmensamente. Esperamos que vayan a disfrutar esta temporada y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio.